¿Cómo hacen ustedes cuando graban? ¿Graban en la nube o en la computadora? Bueno, lo puse a grabar en la nube, ¿está? Bueno, ¿empezamos? Sí, escucho. ¿Quién habló? Bueno, empiezo, ¿está? Les quiero aclarar que este tema de la resonancia, vamos a empezar con algunos aspectos de la física, lo cual para mí es bastante complicado porque hay pila de cosas que no entiendo, hay aspectos de física cuántica son fórmulas complejas que son difíciles de explicar, pero bueno, voy a ir más o menos como yo entiendo, le voy a contar algo de lo que me parece que puede ser útil. Es así. Digamos, el cuerpo humano tiene el 70 o 70 y pico por ciento está formado por agua, y el agua está formado por hidrógeno. Entonces lo que utiliza la resonancia son los átomos de hidrógeno. Al colocar en un imán, en el tubo del resonador, al cuerpo, a un individuo, lo que hace el resonador, que es un gran imán, un imán muy potente, es alinear esos átomos en determinada dirección, alinear el polo positivo y el negativo en determinada dirección. Normalmente están en forma desordenada, pero al ponérselos en el imán, digamos, en el tubo, en el resonador, lo que se hace es alinearse, la inmensa mayoría, no todo, pero la inmensa mayoría se alinean en la misma dirección. ¿Tá? El átomo tiene distintos tipos de movimiento, un movimiento que se llama spin, que es un movimiento de giro sobre sí mismo. Después hay un movimiento de precesión, que es como un trompo, que además de tener el spin, el átomo va girando en un eje, eso se llama movimiento de precesión, que tiene una determinada frecuencia. Entonces, esa frecuencia, para poder incidir sobre los átomos, poder estimularlos y de alguna manera, este, hay que utilizar una frecuencia similar. Por eso se llama fenómeno de resonancia, porque hay que entrar en resonancia la frecuencia que uno emite para estimular esos átomos, y la frecuencia propia de precesión que tiene el átomo de hidrógeno, digamos. El otro movimiento que existe ustedes ven que tiene unas flechitas, se llama movimiento de nutación, que es como flipar, como inclinar el eje del átomo en determinada dirección, habitualmente 90 o 180 o los grados que se pueden, eso se puede manejar. El resonador lo puede hacer. Cuando uno estimula, todavía no se generó ninguna señal. Cuando uno estimula eso, estimula a esa inmensa mayoría que están alineados, casi todos en el mismo sentido, por breves segundos y deja de estimular, esos átomos liberan energía y esa energía se puede capturar por antenas que tiene el resonador. ¿Se va entendiendo? Ustedes me paran cualquier cosa, ¿está? Díganme si se va entendiendo más o menos. Entonces, eso se procesa, digamos, esa energía liberada se procesa de forma compleja, se codifica, y se codifica en los tres planos del espacio. Eso es lo que permite que las antenas estén en los tres planos y permiten detectar un punto determinado del organismo, o sea, codificar un punto determinado del organismo humano. Y así se logra la imagen, tanto del corazón o de cualquier otro órgano. Esto es lo que yo les decía. ¿Se ve la flecha? ¿Se ve la flecha? Este es el Se movimiento. ve perfecto. ¿Eh? Sí, sí, se Que ve. se ve perfecto. Este es el spin. Y este movimiento, es el movimiento de precesión. Y cuando hay un estímulo, esto se vuelca hacia acá
y es el movimiento de nutación que se llama. ¿Está? Cuando deja el estímulo, ese estímulo de radiofrecuencia de ser aplicado, el átomo vuelve a su estado estacionario, digamos, de reposo, y eso genera liberación de energía que se puede detectar. Hay un momento de máxima magnetización, ¿verdad? Hay un momento, esto se llama magnetización longitudinal y esto se llama magnetización transversal. Imagínense que cuando se va recuperando la magnetización longitudinal, la transversal se va perdiendo, se va disminuyendo. Eso es ahí en un momento donde la magnetización pasa por el cero. Si la magnetización es cero, el tejido es, es negro, se ve negro, es hipointenso. Entonces uno puede, manejando los distintos tiempos, identificar, digamos, eh, variando los distintos tiempos, porque como cada tejido tiene su tiempo, su T1 y su T2 diferentes, por el diferente contenido de agua, uno puede de alguna manera potenciar o sí, aumentar la expresión de acuerdo a los tiempos de T1 o T2 de los tejidos. Por eso se llama potencial en T1 cuando la máxima magnetización está se refiere a T1 o potenciado en T2. ¿Está? Pero recuerden que hay un tiempo donde la magnetización es nula y ahí es donde el tejido se ve negro. Por ejemplo, cuando uno va a hacer o a analizar las imágenes de realce tardío, utiliza distintos tiempos de inversión, porque acá se está invirtiendo la magnetización, ¿verdad? Por eso se llama tiempo de inversión, distintos tiempos de inversión para evaluar cuáles de los tejidos está hipointenso. En este caso, el inferior a la... Hola, ¿sí? ¿Cómo? No. Este, sigo. En este caso, como ven, de todos los tiempos que se evaluaron, el que se ve negro es este. Entonces ese es el tiempo de inversión que uno utiliza para adquirir y evaluar si hay realce tardío en el músculo, ¿verdad? Porque el realce, que es el gadolinio, que es un compuesto paramagnético que se va a ver muy brillante, digamos, muy hiperintenso. Como les decía, entonces el miocardio tiene un T1 de 1100 y un T2 de 50. Vieron, cada tejido tiene, y así se puede aumentar, o sea, hay una cantidad de huesos, yo qué sé, distintos tejidos varían en el T1, en su T1 y T2. Y eso es lo que hace el resonador, variando los tiempos, los tiempos de eco y los tiempos de repetición, que son, es como uno puede variar los T1 y T2 y utilizar secuencias potenciadas en uno o en otro. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Esto es con un resonador de 1.5 Tesla. Cuando el resonador tiene 3 Teslas o 7 Teslas, la cosa es diferente, varían los tiempos. O sea, cada resonador tiene y además cada resonador tiene su propio, digamos, hay que buscarle la vuelta para identificar, ¿verdad?, los tiempos de cada resonador. ¿Cuáles son las indicaciones y la fortaleza, ¿verdad?, de la resonancia? Y bueno, la resonancia prácticamente, digamos, tiene un papel, puede llegar a tener un papel muy importante en toda la cardiología, ¿verdad? Desde las cardiopatías congénitas, porque tiene una muy buena definición espacial y temporal, entonces se pueden ver muy bien las estructuras anatómicas, normales o patológicas. En la cardiopatía isquémica, como ustedes ya saben, ¿verdad? Se puede ver desde, después lo vamos a ver, pero condiciones, lesiones coronarias evidentes. Bueno, se pueden hacer estudios de estrés, de perfusión. Es un patrón estándar para evaluar la función ventricular, las dimensiones de las cavidades, las distintas cavidades.
Las miocardiopatías tienen distintos patrones de realce que sugieren su etiología. También en las valvulopatías es muy buena para las insuficiencias, sobre todo para las insuficiencias aórtica, pulmonar y los shunts. Con la mitral es un poquito más complicado porque la mitral tiene un área del anillo diferente, digamos, es un poco más complicado, pero igual se puede hacer, evaluar la insuficiencia mitral. Es muy buena para evaluar masas, para evaluar, porque tiene la capacidad de caracterizar el tejido, por lo que les decía, cada tejido tiene sus tiempos diferentes y se puede de alguna manera caracterizar, y también es buena para evaluar el pericardio. Bueno, ahí ustedes ven el resonador, acá está el imán, ¿verdad? Acá hay una bomba de infusión por donde se inyecta el gadolinio. ¿Qué más? Aquí, bueno, esa es una camilla que entra al resonador, audífonos, porque las secuencias, que se llaman secuencias de gradiente, lo que hace ruido en el resonador es esas secuencias de gradiente que son las que de alguna manera desestabilizan o intentan mm, hacer el fenómeno de flipado o de nutación de los átomos. Eso es lo que hace ruido en el resonador. Se llaman secuencias, se llaman, ¿cómo es? Frecuencias de gradiente. Que son frecuencias mucho menos potentes que el resonador, pero que permiten, por ejemplo, el resonador tiene la potencia de 1,5 Tesla, digamos, equivale a unos 15.000 Gauss. Y estas frecuencias son de pocos Gauss en realidad, pero permiten ese fenómeno de nutación, desviar, digamos, del eje, y cuando cesan, que el átomo vuelva digamos, intente volver a su situación de reposo, liberando energía, y de esa manera se adquiere la señal, digamos. Bueno, acá ven una antena que se pone arriba del pecho del paciente, acá está también el protector de los oídos. Hay también como un manguito de presión, pero es para que el paciente lo tenga en la mano y por cualquier cosa que esté alerta, porque oye, que pueda emitir un sonido con ese manguito. Después hay determinadas líneas, que esto está vinculado a la potencia que uno puede llegar digamos, son líneas como de seguridad para evitar que distintos objetos ferromagnéticos puedan, porque pueden adherirse o pueden volar, son, son líneas de precaución, digamos. Tiene que haber también una sincronización de la imagen, porque como el corazón está en movimiento, tiene que capturarse en determinado momento de la imagen, tiene que haber una sincronización con el electrocardiograma. Estos son electrodos que no son ferromagnéticos, obviamente. Con respecto a los efectos colaterales, los riesgos y las limitaciones, la resonancia aumenta mínimamente la temperatura de los tejidos. Por eso no es que sea una contraindicación, pero bueno, pacientes con fiebre es una limitante. Otro de los problemas es la alergia al contraste, ¿verdad? Si se va a necesitar contraste hay que tener cuidado. Cuando hay un filtrado glomerular menor de 30 mililitros, está contraindicada por el riesgo de fibrosis nefrogénica. Se han descrito pocos casos, pero son graves, que es como una esclerodermia así generada a los meses o años por el gadolinio que se deposita y genera eso en la piel y en otros órganos. Hay que tener en cuenta que sacarle al paciente todos los objetos ferromagnéticos, botones, cierres, tiene que sacarse piercings. Algunos maquillajes tienen hierro y también generan, si bien no le van a generar daño, probablemente sí generan interferencia con la imagen. Los clips intracraneanos, los implantes cocleares u oculares. Con respecto a los marcapasos, bueno, en los últimos años, hace unos cuantos años ya hay marcapasos que son compatibles, ¿verdad? Pero
pueden existir, o sea, existen todavía también marcapasos que no son compatibles con la resonancia. Y dentro de los problemas que puede haber con el marcapasos, bueno, hay como es de programación, por las, digamos, o sensado de frecuencias del resonador, que el marcapaso pueda detectar y llevar a una disfunción del marcapaso. Con respecto al desplazamiento, es mucho menos frecuente, desplazamiento y calentamiento de la carcasa o de los electrodos, pero puede existir. Por eso es que cuando se coloca un marcapaso hay que esperar unos meses a que se ancle bien, digamos, el electrodo, para evitar ese tipo de problemas. Con respecto a las prótesis mecánicas y los stents, prácticamente no hay ninguna limitante, o sea, se pueden usar porque no están hechas en general de material ferromagnético, así que no hay ninguna limitante. Lo que sí, digamos que interfiere con una adecuada imagen muchas veces. Y bueno, y hay que tener en cuenta la claustrofobia también, que pacientes claustrofóbicos bueno, no pueden hacerse, hay que tratar de hablar bien, eso es muy importante, ¿verdad? Tratar de convencer al paciente y de explicarle la importancia que tiene, y bueno, eso a veces se puede subsanar así. Con respecto a las secuencias, bueno, hay varias secuencias, ¿no? Ustedes van a ver por ahí, hay secuencias que se llaman Spineco, que son anatómicas, o de sangre negra. Hay las secuencias de cine, de sangre blanca, lo que vemos como videos. Las secuencias de contraste de fase, que sirven para evaluar los flujos a través de las válvulas y evaluar las insuficiencias valvulares, pero también nos permiten de alguna manera hacer un chequeo interno de un estudio, porque si no hay insuficiencias valvulares y no hay shunt, los flujos deben coincidir con el volumen sistólico evaluado por Simpson, digamos. Eso en el hospital no lo tenemos, ahí está, digamos, está en el resonador, pero ahí se necesita una llave para habilitarlo, que cuesta plata, entonces, bueno, hasta ahora no se ha habilitado. Después están las secuencias de perfusión, que sirven para evaluar isquemia, zonas donde ustedes van a ver que son como secuencias que en los primeros segundos de inyección del contraste, el contraste va tomando, digamos, primero la cavidad y después el músculo se va tiñendo como de blanco, de hiperintenso, y hay zonas, y las zonas que están isquémicas, digamos, no llega al contraste, porque que no hay perfusión, porque hay isquemia o necrosis, ahí no llega el contraste. Esa es la secuencia de perfusión. Sirve también para los estudios de estrés, comparar el reposo, esta secuencia de perfusión en reposo y en estrés con ¿cómo es dipiridamol o adenosina. Y después están las secuencias de realce tardío, que como ustedes saben, sirven para la cardiopatía isquémica, miocardiopatías y otro tipo de enfermedades. Lo que les comentaba antes, ¿no? Que es el fenómeno de inversión-recuperación, o la secuencia de inversión-recuperación, sirven para anular los tejidos dependiendo del T1 que se elija. Y cuando uno da gadolinio es lo que hace, ¿no? Elegir el tiempo de inversión que anule el miocardio. Se eligen a través de tiempos de repetición de pulsos, de tiempo de eco, ¿verdad? Hay otra secuencia que se llama STIR, que es para suprimir el tejido adiposo. Uno puede anular cuando pasa por el tiempo de inversión del tejido adiposo, lo suprime y puede identificar si algo es grasa o no. Bueno, son distintas secuencias. Después hay otra que se llama tagging, que tampoco la tenemos en el hospital, pero que es útil porque se puede hacer a través de esta strain por resonancia, y también se puede evaluar muy bien compromisos pericárdicos, porque se ve muy claramente cómo la deformación vinculada al pericardio, del músculo que está muy cercano al pericardio, no se deforma. Son bastante características estas imágenes. Y también se puede hacer angiografía en la resonancia. Entonces, fíjense
que es una supresión de grasa. Esta es una secuencia sin supresión de grasa. Fíjense cómo hay grasa acá. Ven la flecha, ¿verdad? Aquí en los surcos, en el surco auriculoventricular, las arterias, la arteria coronaria derecha, la circunfleja, grasa en el alrededor y grasa acá. Se aplica una secuencia de supresión de grasa y desaparece, se anula la grasa. Por lo tanto, si a veces uno tiene dudas de si es derrame o u otro tipo de, acá es muy claro, pero hay situaciones donde puede haber duda, se puede aplicar esta secuencia y se diagnostica que era grasa. Esta es una secuencia en T2, potenciada en T2, que se ve así, el músculo hiperintenso, pero menos hiperintenso que esta zona. Esta zona no es que sea edema, sino que es, digamos que sangre retenida entre las trabéculas que digamos, se adquirió en un tiempo donde le hace brillar más. Se ve la cavidad negra. Esta es una secuencia de cine, fíjense, en digamos, un enfoque de 4 cámaras, ¿verdad? ¿Qué les parece este, este corazón? ¿Qué dirían? Muy parecido al 4 cámaras del eco, ¿verdad? Con una muy buena definición. ¿Qué podrían decir? A ver, digan algo. Ahora voy a intentar que ustedes me hagan, les voy a poner algunos casos y ustedes me van a ir diciendo a ver qué les parece, qué diagnóstico hace. ¿Ah? Así que bueno, empiecen con a ver qué les parece. Dale, Juan Manuel. Bueno, Martín. Arturo, ¿me escuchás? Dale. Sí, te escucho. ¿Qué te parece, Martín? Veo la imagen un poco cortada, pero me da la impresión que tiene Sí, una disfunción del ventrículo izquierdo. Me parece que el derecho está normal funcionante, que está dilatado, ahí con está. un movimiento normal del septum. Y me parece Exacto. que ahí en la pared libre hay como un aumento del tejido no compactado. Ahí está. Habría que medirlo, ¿no? Pero eso es más o menos lo que se ve, ¿no? Una disquinesia del septum, un ventrículo dilatado, con función sistólica con FEBI claramente disminuida, ¿no? Probablemente severa. Este, es eso. Y habría que ver si se trata de miocardio compactado o no. No sé si llega a cumplir los criterios, pero bueno, era para eso. Esto es lo que les decía de la secuencia de perfusión. Son como múltiples fotos que va sacando el equipo, y en la medida que va pasando el contraste a través primero de las cavidades y después del músculo. ¿Ven? Fíjense cómo se ve una zona donde no está perfundida, ¿no? Territorio que podría corresponder, bueno, no sé, pero es un territorio, bueno, del septum, ¿no? El septum, y es subendocárdico además, ¿no? Lo cual orienta a isquemia. Y así se ve el realce tardío. ¿Bien? Es una zona hiperintensa, subendocárdica, probablemente que remeda o que recuerda un territorio vascular, que puede ser de la coronaria derecha o de la circunfleja, ¿verdad? Este, que compromete determinado espesor del músculo, porque es subendocárdico. Esta es otra. Fíjense, esto es un enfoque de 3 cámaras, de modo cine, secuencias de cine. ¿Y qué ven ahí? Esta Esta es la aorta ascendente, aurícula izquierda, válvula mitral, válvula aórtica, ventrículo izquierdo. Hay una insuficiencia aórtica bastante importante, ¿no? La insuficiencia aórtica bastante importante, exactamente. Saben que es holosistólica, que es una señal. Con la resonancia no podemos, no es lo mismo, digamos, que asimilarlo al eco, al eco color, al Doppler color. O sea, es una señal diferente y no podemos, digamos, asumir que es severa o moderada por la señal esta que estamos
evaluando, porque no ha sido, digamos, reportado en esos términos. Pero sí hay una secuencia que se llama contraste de fase, que, como les decía, no la tenemos, que permite sí evaluar la insuficiencia aórtica. Este es un programa donde uno pone las imágenes, y es un programa gratuito, que se llama Segment. Uno pone las imágenes y digamos, el programa rastrea la aorta ascendente en distintos, tienen dos nombres diferentes, una es de fase y la otra no me acuerdo bien de cuánto, pero una es como es anatómica y la otra es de flujo. Y rastrea a través del ciclo y puede estimar, digamos, el volumen y el flujo regurgitante. Y nos lo da como un informe así. No era le quiero aclarar que no era el mismo paciente, que esto saqué de otro, digamos, de otro paciente el cálculo. Entonces ven cómo hay un flujo anterógrado, que es todo esto alto, vuelve el flujo hacia cero, y todo esto por debajo de cero es el flujo retrógrado. ¿Vieron? Todo esto es el flujo retrógrado, y acá a la derecha nos dice que el flujo neto es de 73, el flujo anterógrado total es de 89, y hay un flujo regurgitante de 16,7 mililitros y una fracción regurgitante de 18,6. Ah, eso es y esto tiene una exactitud muy, muy buena, ¿verdad? De hecho, vieron las dificultades que existen para evaluar por eco, a veces la insuficiencia aórtica, me parece que es una opción a tener en cuenta, utilizar este tipo de herramientas cuando uno va a evaluar una insuficiencia aórtica. Después las miocardiopatías. Vieron que de acuerdo a la localización y y la extensión de donde se deposita el realce, ¿verdad? El realce se deposita en zona, digamos, es un líquido extracelular, se deposita en el espacio extracelular, después de uno adquiere, digamos, las imágenes luego de 8 o 10 minutos, y ahí es donde se deposita, digamos, en lugares de fibrosis, es donde se deposita el realce. Y de acuerdo a la localización y a la morfología, puede orientarse uno en la etiología de las cardiopatías. Entonces, si uno tiene un realce mesocárdico, en el septum, por ejemplo, puede corresponder a una miocardiopatía hipertrófica o dilatada. Fíjense que es intramiocárdico, o puede estar vinculado a hipertensión pulmonar. Si ve realces en parches, puede haber sarcoidosis o amiloidosis o miocarditis. El realce transmural, habitualmente, más frecuentemente, es patrimonio del infarto, pero también se puede ver en miocarditis severas, en la sarcoidosis. Si es subepicárdico, es de la miocarditis, de la sarcoidosis. Ahí también la enfermedad de Fabry, puede ser subepicárdico o intramiocárdico. Y si es subendocárdico, si remeda un territorio vascular, está vinculado a la cardiopatía isquémica o infarto, pero si no hay un territorio vascular involucrado, o no recuerdo un territorio vascular, puede ser distintas cosas: amiloidosis, síndrome hipereosinofílico, cardiopatía con histiocytosis o trasplante cardíaco. A ver, esto, ¿qué les parece? A ver, díganme qué les parece. ¿Qué diagnóstico hacen? Cardiopatía hipertrófica. Cardiopatía hipertrófica, ¿no? Lo más probable, seguro. Y el realce, ¿dónde les parece que puede estar? Lo más frecuentemente es que esté en las zonas de mayor hipertrofia, ¿verdad? En la miocardiopatía hipertrófica, lo más frecuente, más típico, es que esté en las zonas de mayor hipertrofia. Por lo tanto, hay un realce intramiocárdico en el septo. ¿Y esta? ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen? A ver, Andrés, dale Andrés.
Y miocardiopatía dilatada. Miocardiopatía dilatada, ¿no? Miocardiopatía dilatada, exacto, veí, probablemente veí no compactado, vieron que las trabéculas ocupan, si dividimos en 3/3, probablemente, o sea que puede ser miocardiopatía dilatada. ¿Podrá ser miocardiopatía isquémica? ¿Qué les parece? ¿Podrá ser una miocardiopatía isquémica esto? Si les pongo el realce, ¿qué me dice? Es un realce intramiocárdico, ¿no? Es intramiocárdico, por lo tanto, ¿a qué orienta? Orienta a miocardiopatía no isquémica, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué les parece esto? De nuevo, ¿no? Fíjense las trabéculas, el espesor, la distancia entre las trabéculas, o sea, la proporción del no trabeculado, ¿verdad? Y ahí además hay realce en la cara lateral. Eso también es un miocardio no compactado. Este paciente que tiene 65 años, tiene múltiples ganglios mediastinales. ¿Qué les parece? Porque un realce, ¿qué realce tiene? ¿Qué tipo de realce? ¿Dónde está la flecha? Realce parche, ¿no? Parcheado. Ahí va. Muy localizado. ¿A qué orientaba eso? ¿Se acuerdan? Ahí va, por el antecedente y por el tipo de realce se orientan a la sarcoidosis cardíaca. Acá se ve en el eje corto también lo mismo. Bueno, 23 años, dolor torácico, troponinas elevadas, una semana antes infección respiratoria. Ya están adivinando más o menos. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que tiene? Describan el realce que tiene. ¿Dónde es? ¿En qué topografía y qué localización tiene? Es en el septum, ¿no? Y es intramiocárdico o subepicárdico en la cara apicolateral, digamos, del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ¿a qué puede corresponder esto? Una miocarditis, ¿no? Ahí va. ¿Y esto? 70 años, factores de riesgo, cardiovascular, dolor torácico, con un realce subepicárdico, ¿no? Que compromete prácticamente el 50% del espesor, que recuerda el territorio de qué arteria. Coronaria derecha probablemente, ¿no? Y acá también. Eso es típico de un infarto. Y acá, infarto de cara anterior, ¿no? Realce en el territorio de la descendente anterior. ¿Y esto? Fíjense el espesor parietal que tiene, pero no solo el ventrículo izquierdo, también tiene el ventrículo derecho, hay derrame pericárdico. Y cuando uno intenta, cuando uno administra el gadolinio y adquiere las imágenes un minuto después, aparece todo esto que es imposible, ¿no? Que es totalmente hiperintenso. Eso es típico de la amiloidosis. Estas también son imágenes de amiloidosis. Fíjense que es muy difícil cuando uno antes de administrar, o digamos antes de obtener las secuencias, intenta obtener los tiempos, o ver los tiempos para anular el miocardio, es difícil encontrar algún tiempo que pueda anularlo. Y eso también sugiere amiloidosis. Y después el tipo el tipo de realce. Fíjense que esto compromete todo, el intramiocárdico, subendocárdico, pero extensamente, ¿verdad? Esto no es un territorio vascular, sino que es mucho más difuso. Acá también en este enfoque de 4 cámaras, también.
¿Y esto qué es? Esto es el B, es una imagen potenciada en T2. O sea, el T2 sirve para ver edema, ¿verdad? Sirve para ver edema, agua, brilla mucho cuando hay más agua. ¿Qué les parece esa imagen? Y la de la derecha, la C, es imagen de realce tardío. Imagen potenciada en T2, localizada así, probablemente esté vinculada a inflamación, ¿no? A miocarditis, edema por miocarditis, seguro. Que a veces se acompaña de esa zona de fibrosis, que no siempre, uno lo hace a los 6 meses, por ejemplo, y pueden retroceder esas imágenes de fibrosis. O sea, no significa que en el contexto de una miocarditis la presencia de realce tardío sea algo irreversible totalmente. ¿Y esto? ¿Qué les parece esto? Esto es, vean, digo las estructuras anatómicas. Aorta ascendente, válvula tricúspide, ventrículo derecho, tracto de entrada al ventrículo derecho, tracto de salida al ventrículo derecho, arteria pulmonar, rama derecha de la pulmonar. ¿Qué les parece que puede ser esto? ¿Dónde está la flecha? Fíjense que es muy buena la definición anatómica, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Esto se puede ver en modo cine y se ve más claramente. Es un aneurisma en el tracto de salida del ventrículo derecho, ¿verdad? Una deformación, eso es típico de la displasia, ¿no? Ahí va, de la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. ¿Y esto? ¿Qué les parece? ¿Dónde está topografiado ese realce? Es muy extenso. ¿Usted diría que es una cardiopatía isquémica esto, por ejemplo? Es dilatada, ¿no? Se ve el ventrículo izquierdo dilatado, con realce intramiocárdico, fundamentalmente, ¿no? Es intramiocárdico muy extenso. O sea que es una miocardiopatía dilatada no isquémica. ¿Y esta? ¿Qué les parece esto? ¿Cómo es el realce acá? Es subendocárdico, ¿no? Subendocárdico, territorio de la descendente anterior, septum anterior, cara anterior, por lo tanto, orienta a infarto, ¿no? Infarto con compromiso de la descendente anterior. Ahí va. Transmural, casi prácticamente transmural. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Es 4 cámaras y esto es 2 cámaras. Esto es músculo, zona de fibrosis, y esto acá que es. Nosotros hemos visto en el hospital alguna, ¿verdad? Trombo totalmente, es trombo. Y la afección que da esto, ustedes ven, si lo vieran en modo cine, verían como la motilidad de esta es muy buena. Parece que el trombo parece que fuera parte del músculo, si la ven en modo cine. En esta secuencia donde se distinguen más las distintos tejidos, digamos. Pero si vieran, no es un trombo en una zona aquinética, digamos. Endomiocardiofibrosис, ¿verdad? Es bien característico la endomiocardiofibrosис. Bien. Con respecto a las masas, otra de las, digamos, de las fortalezas o de la utilidad que tiene la resonancia es la evaluación de masas. Por supuesto que uno siempre tiene que tener en cuenta el contexto clínico, ¿verdad? Si la masa es un hallazgo casual, si se encuentra cuando se pide un estudio por otra cosa, o por pacientes portadores de enfermedad sistémica, o tiene síntomas cardíacos, o sugestivos de embolia. Pero hay todo, digamos, como un esquema, porque se sabe, digamos, epidemiológicamente, que de acuerdo
a determinadas características de las masas, se comprometen las cavidades izquierdas o derechas, orientan a tal o cual cosa. Por ejemplo, las masas que orientan, que localizan más en las cavidades derechas, son más frecuentemente malignas que benignas. No solamente la localización, sino la relación con el miocardio, si lo infiltran o no, o con las válvulas, ¿verdad? Los márgenes que tienen, si hay derrame pericárdico o pleural asociado. Ustedes saben que cualquier masa asociada a derrame pericárdico orienta a malignidad. Y después está toda la caracterización tisular, ¿verdad? Con las distintas secuencias que yo les comenté, ¿verdad? Y ver cómo se expresan en las distintas secuencias esas masas, ¿verdad? Si son masas que brillan mucho en T2, o masas con mucho contenido líquido, como por ejemplo los quistes, o que se anulan con el STIR, con la supresión de grasa, y son lipomas, por ejemplo. Bueno. Entonces, las características que orientan la malignidad son que se localicen en cavidades derechas, que tengan bordes muy irregulares, la infiltración, el derrame pericárdico. Hay que tener en cuenta que las metástasis son mucho más frecuentes, son 1000 veces más frecuentes que los tumores primarios, malignos, ¿verdad? Y dentro de los primarios, el 70% son benignos. Acá, digamos, algunas características, ¿verdad? De las distintas, de cómo se expresan las distintas masas, de acuerdo a si está potencial, al tiempo que uno tenga potenciado el estudio. Por ejemplo, el trombo es bajo en T1, bajo en T2 y no capta este contraste. El quiste pericárdico es bajo en T1, pero tiene mucho contenido de agua y por lo tanto se expresa muy bien en T2 y tampoco capta contraste. Después, dentro de las masas benignas, bueno, hay distintas características. Esto, si quieren, yo se los paso para que vean cómo, de acuerdo digamos, al contenido o digamos, a cómo se expresan en distintas secuencias, aproximarse al tejido que uno está evaluando y quiere diagnosticar. Los sarcomas, rabdomesarcomas, sarcomas indiferenciados, los linfomas tienen todas características que se pueden variar y que, por ejemplo, este paciente tiene una masa en el ventrículo, en la aurícula derecha, ¿verdad? Que se ve también en este enfoque. Se aplica la secuencia de supresión de grasa y desaparece. Por lo tanto, ¿a qué corresponde? A un lipoma, ¿verdad? Aquí esta otra imagen que compromete, infiltra en músculo, es irregular, tiene derrame pericárdico alrededor, ¿verdad? Es una masa inhomogénea en la secuencia de realce, ¿verdad? Es una metástasis de algún tumor. Compromete las cavidades derechas, infiltra el músculo y tiene realces inhomogéneos. Esto, ¿qué les parece esto? Es una imagen en modo cines hizo intenso, ¿verdad? En modo cines hizo intenso. Tiene un movimiento, porque acá está en sístole, acá está en diástole, protruye hacia el ventrículo, se adhiere al tabique interauricular, tiene cierto contenido de agua. En la perfusión se perfunde muy poquito, casi nada, tiene una zona hipoperfundida, pero alguna zona también. Es irregular, y esto es un característico de un mixoma. Habitualmente son de la aurícula izquierda. Acá hay un mixoma de la aurícula derecha, también. ¿Y qué más? Y bueno, y eso, no sé cuánto, más o menos, eso era lo que quería mostrarles. Yo tengo pensado hacer, no sé si les comenté esto antes, pero tengo pensado hacer un pequeño, un mini curso así de varias clases, tocando, digamos, en cada clase los temas
más frecuentes o más, sí, más frecuentes para la utilización de la resonancia. Por ejemplo, la cardiopatía isquémica, las miocardiopatías, las masas, y algún otro de repente que pueda surgir. Así que si a ustedes les interesa, les voy a estar avisando. Pero es algo que vamos a planear durante el año. No sé si tienen alguna pregunta o quieren decir algo. Sí, Arturo, hola, ¿cómo andás? Hola, Sí. David. Una pregunta. Sí, Para hablar de alergia al contraste, el gadolinio como tal, o sea, ¿qué otros datos o qué alergias a otras sustancias podrían orientar a que podría tener potencialmente alergia a gadolinio? ¿O es raro? es raro, pero sí, no te sabría decir si hay alguno así, en general un paciente alérgico, muy alérgico, que haya tenido antecedentes de cuadros importantes, me parece que se puede, que hay que tener cuidado, ¿no? Con eso, me parece que eso, pero yo no tengo no te podría decir si alguna sustancia previa es como un predictor de alguna manera, eso no te sabría decir. No, está. Dale, gracias, Arturo. Preguntan acá la fecha del examen. 23 jueves, creo que jueves 23 o jueves 24 de marzo. ¿Ah? Va a ser una serie de preguntas, va a ser presencial, preguntas de múltiple opción, 4 opciones, tiene que tener una sola correcta, tiene que tener el 70% de acierto para poder aprobar el examen. ¿Y qué más? Bueno, las cosas que se van a poner preguntas, de repente videos, imágenes para interpretar, ese tipo de cosas. Supongo que serán unas 30 o 40 preguntas. No sé, ¿alguna otra cosa? ¿Lo dejamos por acá entonces? ¿O quieren preguntar o decir algo? Alguien más que le diga, por favor, que no. Ya cenamos. ¿Cómo? Bueno, no sé, chiquilines, ¿qué les parece? ¿Les sirvió? Sí, Arturo, estuvo claro. Bueno, bueno. ¿Está? ¿Lo dejamos por acá entonces? Queda grabada para los que no, para los que no la vieron, así que nos vemos en la próxima. Buenísimo, gracias, Arturo. Nos vemos. Bueno, Chau, nos vemos. chau, chau.